tardes y bienvenidos a esta biblioteca Octavio Paz del Instituto de Cervantes de París. Este es un día a la vez triste y alegre. Triste porque se nos va de París el embajador Jorge Edwards, el embajador de Chile Jorge Edwards. Alegre porque ello nos brinda la oportunidad de tributarle un sentido homenaje de amistad literaria al Jorge Edwards, gran escritor chileno y español y premio Cervantes. Oportunidad también de darle la enhorabuena a los ciudadanos de Madrid, que dentro de poco van a tenerlo entre ellos. La tradición en que se escribe el Jorge Edwards escritor embajador o embajador escritor, como se quiera, es una tradición muy latinoamericana, ilustrado en su propio país por Pablo Neruda y en otros por Rubén Darío, Alfonso Reyes, Manuel Maplejarce, Octavio Paz, Jorge Carrera Andrade, etc. Esta en realidad es la tercera despedida de París de Jorge Edwards. Aquí estuvo destinado durante parte de la década del 60 del siglo pasado. Volvió a estarlo a comienzos de los 70, cuando Neruda era su embajador. En la estancia que ahora finaliza, Jorge ha ocupado dignísimamente en el gran palacete tan literario, tan poblado de sombras de la Avenue de la Motte-Piquet, el sillón que ocupó el autor de Residencia en la Tierra, al cual ha evocado en uno de sus grandes libros memorialísticos, Adiós poeta, en el cual, además de al Neruda poeta, poeta de voz enterrada o entierrada, dice él, al cual él admiraba desde los 15 años, además de al Neruda diplomático o al Neruda político, recuerda también al Neruda coleccionista y bibliófilo, que tenía en París uno de sus paraísos. Durante su primera y más larga estancia en esta ciudad, Jorge Edwards, que publicó entonces su primera novela, El peso de la noche, se incorporó al llamado boom latinoamericano, al igual que sus amigos Julio Cortázar, cuya viuda, nuestra querida Aurora Bernardes, nos acompaña hoy, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, que también ha querido estar aquí y que nos dirigirá luego unas palabras. Todos ellos coincidieron en esta ciudad que antes que a ellos había acogido a escritores embajadores como los antes citados, pero también al Vicente Huidobro, cantor de la Tour Eiffel, al César Vallejo, que presintió su muerte aquí, o a ese Joaquín Edwards Bello, tío abuelo de nuestro escritor, al cual también aquejó lo que llamaba la parisitis, y que estuvo entre los présidents Dada, designados en 1920 por Tristán Tzara, ese Joaquín Edwards Bello que Jorge Edwards convertiría en protagonista principal de su novela Inútil de la familia. Tanto los modernistas y los representantes de las vanguardias históricas como los del boom traían ya aprendida de sus respectivos países la gran tradición literaria francesa. A este respecto, Jorge Edwards no es una excepción. En varios rincones de su obra ha hablado de lo presente que en el Santiago de Chile de su juventud estaban el arte y la literatura francesas. Entre sus obras más recientes destaca precisamente una novela inspirada en uno de los clásicos absolutos de esta literatura. Me refiero naturalmente a Michel de Montaigne, el inmortal autor de los Essais. Y en otra de sus grandes novelas, El Museo de Cera, nos encontramos con un bar Napoleón Bonaparte y con un escultor de ficción, Demetrio Paredes, que vivió sus horas de gloria en Montparnasse antes de especializarse en Santiago en esculturas para cementerios. Algo que siempre me ha impresionado y mucho de Jorge Edwards es su capacidad para literaturizar cuanto toca. Leerle siempre, ya sea en una simple página de periódico, ya sea en una novela o en un cuento, un inmenso placer, por cómo conecta las realidades más distintas entre sí, por cómo entrelaza su propia historia personal con la historia de su país y del mundo, y por cómo bajo la superficie normal de lo real nos descubre cosas enigmáticas y misteriosas. Pero esa capacidad también brilla en sus varios libros memorialísticos, por ejemplo, en el reciente Los Círculos Morados, poblados por una multitud de personajes que sabe evocar con las palabras justas. El estilo inconfundible de Jorge Edwards es un estilo aparentemente conversacional, lleno de fineza y de humor, pero en cualquier rincón de esa conversación se infiltra el enigma un poco como se infiltra en la pintura metafísica. Por mi parte, y a propósito de la parte memorialística de esta obra, recuerdo lo mucho que en mi primera juventud me impactó Persona non grata, el libro en que Jorge Edwards narró su experiencia como embajador en la Cuba castrista. Libro editado en Barcelona por Sergi Barral, gran editorial que gracias a Carlos Barral tendió tantos puentes transatlánticos. Libro valiente, premonitorio, que le batió críticas feroces. Libro que dijo bien alto ciertas verdades que muchos entonces no querían escuchar. Libro cuyo impacto en ese sentido podría ser comparado con el que en su momento había tenido Retour de Louis Resses de André Gide. A nivel personal, y con esto terminaré, tratar a Jorge Edwards ha sido uno de los grandes regalos que me ha hecho París. En el instituto lo hemos tenido hablando del boom o de Julio Cortázar, o presentando o no la película de Pablo Larraín, o asistiendo a la presentación de una de nuestras rutas Cervantes, la que sobre el París de Jorge Edwards, le encargamos a Fernando Iwasaki. En cenas en este barrio, o en su embajada, o en la de España, o en casas amigas, hemos hablado de otros Larraínes, el arquitecto Sergio Larraín García Moreno, en su casa poblada de tesoros, y su hijo, el fotógrafo Sergio Larraín, que terminó eligiendo una vida de asceta, desdeñando el éxito que inicialmente había cosechado como miembro de la mítica agencia Magnum.
y de Acario Cotapos, cuya música debe volver a sonar un día en esta ciudad, como sonaba hace poco en el palacete de la Avenue de la Mott Piquet, la más de modé pero encantadora música de Humberto Allende. Y de Eugenia Errázuriz, una gran mecena chileno-francesa, y de Julio Teller, otro poeta chileno afrancesado que adoraba la Saint-Fantin de Balaguer-Lascaux o Le Grand Monde de Alain Fournier, y de Bravo Arenas y el resto de los de la mandrágora surrealista, y de Juan Emar, que la Nación santiaguina informaba puntualmente de las principales novedades de París, y naturalmente de Vicente Huidobro, de Joaquín Eduard Bello, de Alberto Rojas Jiménez. Todos estos nombres chilenos, qué cantidad de chilenos singulares ha habido en el siglo XX, no lo cito caprichosamente, sino porque Jorge Edwards, que fue amigo de la mayoría de ellos y que tiene especial olfato para detectar los tipos novelescos, los ha incorporado a su obra, aboliendo las fronteras convencionales que separan la historia de la ficción. Si alguien se ha anticipado en las letras hispánicas la actual tendencia a convertir la historia en ficción, ese ha sido el escritor al cual rendimos hoy tributo. Tras escuchar lo que sobre él van a decir Juancho Marcelo, narrador y director de la Cátedra Vargas Llosa, Philippe Lançon, narrador y crítico de Liberación, Eduardo Ramos Izquierdo, poeta mexicano y profesor de la Sorbona, y Mario Vargas Llosa, y tras contemplar el agudo retrato que le ha hecho el pintor español Rafael Cidoncha y que nos preside esta tarde, escucharemos al propio Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes, para mí es un grandísimo honor estar hoy aquí en París, en la Biblioteca de España, invitado por el Instituto Cervantes y invitado yo mismo por mi propia cátedra, que es la del señor Vargas Llosa, a cumplimentar un homenaje más que merecido y que espero que no sea el último, sino el principio de otros muchos, a un escritor y un amigo al que yo siempre he considerado un maestro. Con Jorge no puedo ser objetivo, de modo que no esperen de mí, eso no lo soy nunca, y menos con Jorge, y menos con los amigos. Con Jorge tengo una relación amistosa de casi 50 años, bueno, 41, 42. Tuve la suerte inmensa de estar en el despacho de Carlos Barral, en la calle Balmes, Barral Editores, cuando llegaron los primeros ejemplares de Persona non grata, que había un escándalo, años 73, 74, no recuerdo bien, 74 puede ser, finales del 73, principios del 74, y me llevé uno de los primeros ejemplares. Y naturalmente no lo leí, lo que hice fue bebérmelo, devorarlo enloquecidamente. Es un libro que se ha convertido no solo en un clásico, sino en un libro a imitar. En América Latina hay muchos escritores que creyeron no en la Revolución Cubana solamente, sino en la Revolución izquierdista de los años 60, que creyeron en el guevarismo, creyeron en una especie de falso socialismo con rostro humano. Y ese libro se ha convertido, por ejemplo, en un reclamo, en un paradigma de todos los escritores que luego huyen de su propio error. Por ejemplo, hay un libro que se titula Informe contra mí mismo, de Eliseo Alberto, que si ustedes lo leen, se darán cuenta que es exactamente el libro de Jorge Edwards, Persona non grata. Pero que además Sergio Ramírez, el nicaragüense que fue vicepresidente con los sandinistas y que acaba de estar en Madrid, invitado por la Cátedra Vargas Llosa a dar una gira por las universidades españolas que están asociadas a la cátedra, también escribió un libro, no arrepintiéndose, pero sí distanciándose de los dislastres que tomaba la política sandinista de Daniel Ortega. Y se titula, y les invito a que lo lean, ¿cómo se titula ese libro? Me he quedado en blanco. ¿Cómo se titula ese libro? Adiós, muchachos. Sí, es un tango y entonces yo como trato de mantener a Argentina un poco lejos, pues eso es lo que me ha pasado. Adiós, muchachos. Es un libro también para figurar en el libro de honor de lo que es la literatura latinoamericana contemporánea. Jorge ha escrito que me conoció gateando en la sala de la casa
de la calle Ocio en Sarriá de Vargas Llosa en los años 70. Yo no recuerdo haber gateado en esa casa todavía, pero si él lo dice seguro que es verdad porque tiene más memoria que yo. Yo sí me acuerdo de haberlo conocido con un traje negro en la exposición de un amigo mío, un pintor levantino que se llama Juan Ramón Castejón, que hizo sobre 100 años de soledad en la galería de Las Pecanins en Barcelona. Ahí estaba Mario Vargas Llosa también, y había todo un efluvio de jóvenes escritores en torno a la vernizaje de aquella exposición. Él iba vestido de negro, con un pullover alto, verde, inglés botella, verde oscuro, con cuello de cisne, y parecía lo que siempre me ha parecido desde entonces, un gentleman, que además tiene apellido inglés. Luego he ido, porque uno puede ir cambiando de idea conforme pasa el tiempo, he ido cambiando las ideas y enriqueciéndolas sobre la personalidad literaria y vital de Jorge Edwards. Ahora me parece un inglés parisino. Yo creo que esta ciudad forma parte importantísima de la biografía de Jorge Edwards y de la vida pública, privada y secreta, que es la que los escritores nunca quieren contar y que yo espero y deseo vivamente que mi amigo Jorge Edwards cuente en los próximos 30 años. Puede ser. Cuando dicen que se mueren los mejores, a veces tienen razón. No hay demasiados ejemplos de muertes recientes de amigos en donde efectivamente es verdad que se van los mejores. Ahora se acaba de ir ayer Leopoldo María Panero, un loco maravilloso, un poeta excepcional. Se fue hace 3 días otro amigo muy cercano, Paco de Lucía. Se va la gente, se fue Félix Grande una semana antes. Eso, la gente dice, se van los mejores. No, a veces hay mejores que se quedan. Y entre los mejores que tenemos está, para mí, Jorge Edwards. Yo lo he convertido en personaje literario en una de mis novelas que se desarrolla en Santiago de Chile, en plena dictadura de Pinochet. Se titula, pueden leerla, Al sur de la resurrección. Es legible, pueden leerla. Lo he convertido en un personaje que me ha enseñado muchísimas cosas en la vida y en la literatura. Hay episodios conjuntos que no voy a relatar aquí porque son largos y quizás secretos también. Y trataré de escribirlo en mis memorias también en los próximos 30 años. Porque yo no soy de los mejores, pero no tengo ninguna ganas de morirme y estoy encantado de estar aquí hoy con ustedes. El problema de Jorge Edwards es exactamente su gran virtud, la memoria. Por las redes sociales corre una frase atribuida a Martin Luther King que dice que para tener enemigos no hace falta declarar ninguna guerra. Simplemente con decir la verdad ya está todo dicho. Y efectivamente, lo que hizo Jorge fue contar la verdad. ¿Qué ha pasado después de Persona non grata? Que la gente cree que solo tiene un libro. Y esa es la referencia, y me parece muy injusta, es la referencia que hacen siempre de Jorge Edwards. Pues no, señor. Jorge Edwards tiene no solo un libro de memorias como este de la Cuba castrista de los 60, 70, sino otros libros de memoria, porque lo que yo creo que el escritor es fundamentalmente, eso lo decía Guillermo Cabrera Infante, el escritor es fundamentalmente su memoria, además de su gramática, su experiencia que forma parte de la memoria y de otras muchas cosas, es su memoria. Y si hay un escritor que realmente demuestra y la muestra su memoria, en español, es Jorge Edwards. Hay otra cosa que le echan en cara también a Jorge Edwards muchas veces, que es
que él como escritor, como Jorge Edwards, cuando escribe novelas, cuando escribe libros, se mete dentro de ellas como personaje. Y yo siempre me he preguntado, ¿y por qué eso no se lo echan en cara a Cervantes, que hacía lo mismo? No, resulta que eso es una referencia de Jorge Edwards a toda la literatura cervantina. Ya sé que hay gente que no está de acuerdo con que el escritor aparezca, es muy divertido, porque Mario, por ejemplo, no está de acuerdo con que el escritor aparezca, que no se le vea al escritor aparecer en sus ficciones, sin embargo, él aparece constantemente en las suyas. Quizá el escritor, como dice también Vargas Llosa, no tenga perspectiva de su propia literatura, de su propia escritura, pero lo que ocurre es que a mí me da la impresión de que estos dos escritores aparecen constantemente, y eso es cervantino sin duda, aparecen constantemente en sus propios escritos. ¿Qué recomendarles cuál sería el epítome, desde mi punto de vista, de la literatura, sin contar persona non grata, de la literatura escrita por Jorge Edwards? Pues para mí sería El inútil de la familia, que es una novela también maltratada o mal leída, o leída malintencionadamente para entendernos y seguir hablando, porque yo creo que es uno de los libros, una de las novelas mejores que se han escrito en español en los últimos 5 o 6 años. Yo me quedé fascinado cuando Jorge me contaba episodios del personaje. Resulta que el personaje él también es un escritor descomunal, lleno de anécdotas. Bueno, ¿cómo se encuentran en ese texto el propio Jorge Edwards, su familia, que es la familia del personaje de la novela, de Joaquín Edwards Bello? ¿Cómo se encuentran los dos? Y en el paralelo de ese texto caminan los dos juntos. A mí me parece, esa es una de las novelas que a mí me hubiera gustado poder haber escrito en mi vida. Y por eso la pongo como epítome desde mi punto de vista, como lector, de lo que ha escrito Jorge Edwards. Pero ha escrito muchísimo. Hay un libro de cuentos que se titula Fantasmas de carne y hueso, que son como 6 relatos que son puras historias para llevar al cine. Puras historias visuales, maravillosamente escritas, con una sencillez y una lucidez espantosas, como diría cualquier portugués. Entonces, para mí, repito, es un grandísimo honor estar siempre junto a Jorge Edwards, pero venir aquí, ante ustedes, y poder hablar en este tono tan doméstico, tan amistoso y tan cercano, me llena realmente de vida, me llena realmente de privilegio, y me permite decir también algo que probablemente no debiera, pero yo hago siempre lo que no me conviene, sino lo que creo que debo decir. Si no hubiera sido por 2 de los escritores que están aquí sentados hoy, que son Jorge Edwards y Vargas Llosa, si no hubiera sido por ellos 2, probablemente yo no hubiera conocido, como conozco también América Latina, yo no hubiera sentido la pasión que siento por América Latina, que es una pasión realmente desorbitada, porque ya a mis años estoy volando 7 y 8 veces a América Latina durante un año. Yo a mis años, a los 87 años que tengo, ya no puedo permitirme esos juegos. Tengo 87 años porque como Jorge Edwards, Jorge no tiene 83 años como dice, tiene ya 103, porque hay que contar las noches. En la vida de cierta gente hay que contar las noches, y yo, contándolo mal desde los 50 años, vengo contando que tenemos 20 años más de lo que realmente dice nuestro carnet de identidad y nuestro pasaporte. De manera, Jorge, que estoy encantadísimo de demostrarte mi amistad y de sentir la lealtad de tantos años. Muchas gracias por haber sido escritor, muchas gracias por haber sido mi amigo y por seguirlo siendo. No pierdas nunca la maña de la memoria, porque tener la memoria y el proyecto de escribir. Acaba de terminar otra novela, que ya anoche estábamos hablando en la cena del personaje central de la novela, que es un personaje excepcional también, y esa puede ser también una de las mejores novelas de Jorge Edwards.
Y muchas gracias por todo lo demás y nada más. Celebremos de aquí en adelante, lo siento por los que viven en París y por la propia ciudad de París, pero celebremos los que vivimos en Madrid y sabemos que ese es el lugar que tenemos en el mundo, celebremos que viene un nuevo madrileño a vivir muy cerca de nosotros. Jorge Edwards, muchas gracias. Buenas noches. Agradezco el azar que ha hecho que pase por París justamente cuando se rendía este homenaje a Jorge Edwards, al que desde luego me asocio con mucho entusiasmo porque Jorge es un escritor que conozco desde hace ya más de 50 años, desde que llegó a París él por primera vez, el año 61, 62, por allí, el año 62. Y desde entonces la verdad es que el azar ha hecho que coincidamos con Jorge en muchos lugares y además en momentos especiales, momentos que tenían una intensidad o política o literaria o personal, de tal manera que ahora que descubrí que tenía que hablar y dar un pequeño testimonio sobre Jorge, pensaba que si trenzara todos los recuerdos de los hechos que hemos compartido con Jorge, los lugares, las polémicas, la verdad que podría hasta escribir un libro con toda esa materia. Lo conocí a Jorge cuando llegó a París como tercer secretario, empezaba su carrera diplomática en el extranjero, yo llevaba ya 3 años viviendo aquí, y fue una de esas amistades inmediatas. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común, empezando por la pasión literaria. Él había publicado ya 2 libritos de cuentos, digo libritos porque eran muy pequeños, libritos de muy pocas páginas, pero que leí con mucho entusiasmo. Yo había publicado también un libro de cuentos y los dos queríamos escribir novelas y desde el primer momento empezamos a intercambiar opiniones sobre nuestros autores favoritos y descubrimos que teníamos tantas coincidencias como discrepancias, lo que hacía que nuestra amistad fuera muy rica en polémicas. Descubrimos que los dos éramos fetichistas literarios y que nos gustaba mucho, sobre todo de los escritores que admirábamos, husmear su intimidad, visitar los lugares donde habían vivido. Y recuerdo que durante mucho tiempo dedicamos los fines de semana a hacer visitas literarias. Me acuerdo nuestro viaje a Croisset para ver el pabellón, que es lo único que queda de la casa donde Flaubert escribió Madame Bovary, la educación sentimental, la famosa Alameda de la gritería, la Allée de Gueulade, donde él iba a someter a la prueba auditiva cada frase que escribía. Recuerdo nuestra visita a Armenonville a ver la tumba de Rousseau, y a la de, muchos otros escritores. Y recuerdo también el entusiasmo con que intercambiábamos experiencias en nuestras primeras novelas. Yo escribía La ciudad y los perros y él escribía El peso de la noche, robándole, como sigue haciendo, horas a la diplomacia para poder escribir. El Jorge Edwards de esa época era una persona extremadamente tímida, era muy delgadito, de poco hablar, como suelen ser los chilenos, y cuando escuchaba palabras fuertes o se tocaba alguna intimidad, se ruborizaba como una amapola. Su timidez desaparecía después de tomarse el segundo whisky. Entonces su personalidad cambiaba extraordinariamente y hacía siempre lo mismo. Súbitamente se ponía a bailar una danza hindú de su invención
y la transformación de la personalidad era realmente extraordinaria, porque ese joven tímido de pronto saltaba sobre una mesa y se ponía en puntas de pie y bailaba no solo con los pies y las manos, sino también con la lengua y los ojos. Y al día siguiente no se acordaba para nada de esos espectáculos que de cuando en cuando representaba estimulado por el whisky. Eran unos años formidables. Uno era latinoamericano y tenía vocación literaria para vivir en París. Creo que no había mejor lugar en el mundo para descubrir cómo en América Latina estaba surgiendo una literatura nueva, diversa, ambiciosa, interesante. Y muchos latinoamericanos como yo, y creo que como Jorge, y creo que como Julio Cortázar, y como muchos otros, estábamos descubriendo en esos años que éramos latinoamericanos. Ahora ser latinoamericano es inevitable, y sobre todo si uno es escritor o tiene alguna vocación creativa. En esa época no era tan fácil. En esa época había una gran incomunicación cultural entre los países latinoamericanos. En el Perú sabíamos muy poco de lo que hacían en literatura en Chile, en Colombia, en Ecuador, y creo que eso ocurría prácticamente en todos los países latinoamericanos. La única comunicación literaria que teníamos nos llegaba a través de Buenos Aires o de México, donde había casas editoriales, y entonces, pero había una extraordinaria incomunicación. Y uno de los lugares donde más se encontraban los escritores latinoamericanos era París. En esos años, Maurice Nadeau publicó un número de la revista que dirigía, Les Lettres Nouvelles, dedicado a América Latina, y el prólogo que escribió para ese número Octavio Paz se titulaba, si mal no recuerdo, París, capital de la literatura latinoamericana. Y había mucho desierto en esa afirmación. Aquí en París, como dije, yo descubrí que era latinoamericano, que el Perú pertenecía a una comunidad donde había no solo una problemática muy semejante, un pasado que compartíamos, sino una literatura en la que jóvenes y menos jóvenes estaban rompiendo con la tradición del regionalismo, del criollismo, de esa literatura localista, de poca, digamos, audacia, y escribiendo, digamos, unos libros de cuentos o novelas o ensayos que rompían el provincialismo que en los años 40, 50 había caracterizado a buena parte del quehacer latinoamericano. No todo, pero sí buena parte del quehacer latinoamericano. Yo recuerdo lo que fue la llegada de Borges a París el año 63. Vino para participar en un homenaje a Shakespeare organizado por la UNESCO y habló en un auditorio repleto después de Roger Caillois, Ungaretti y un escritor inglés que creo que era Stephen Spender, no me acuerdo, no estoy muy seguro si era Stephen Spender, pero me acuerdo el deslumbramiento de los franceses cuando este hombre frágil, casi sin vista, al que tenían que llevar prácticamente en peso al escenario, empezó a hablar de Shakespeare en un francés más bien clásico y a decir cosas de una extraordinaria originalidad. No era el latinoamericano que trae la fuerza de las cordilleras o de las selvas, los grandes dramas de la tierra. No, era un escritor extremadamente refinado, culto, y que se movía fundamentalmente no en un mundo de sensaciones, sino de ideas.
y con enorme desenvoltura, originalidad y con una cultura cosmopolita realmente extraordinaria. Me acuerdo que después de esta conferencia, las dos conferencias que dio, una en el Instituto de América Latina y otro en la Sorbona, estuvieron repletas no solo de estudiantes, profesores, sino de intelectuales de muy alto nivel, que descubrían a través de Borges que América Latina podía producir no solo revoluciones, charros, dictadores, sino también una literatura de muy alta calidad y originalidad. Fueron los años de Rayuela. Yo creo que hay muchos aquí presentes que recuerdan la revolución, la explosión que fue la aparición de esa novela, en la que el juego, la ruptura de todas las estructuras más convencionales de la narración aparecían dentro de una historia que era profundamente conmovedora y que abrazaba América Latina y Europa, París y Buenos Aires, de una manera que creo muchos latinoamericanos queríamos que fuera la literatura latinoamericana. Una literatura sin fronteras, una literatura que trajera al mundo, a América Latina, la mejor tradición literaria, y que sacara a América Latina de la provincia, de la región, y le diera una ciudadanía internacional. Pues todas esas experiencias de esos años, que fueron realmente muy conmovedores, la asunción por los propios escritores latinoamericanos de esa patria común, y creo que la influencia que tuvo Francia, que tuvo París en el lanzamiento de la literatura latinoamericana fue enorme. En París se encontraban los escritores latinoamericanos. Aquí conocí yo a la mayor parte de escritores latinoamericanos de lo que se llamó el boom, a Carlos Fuentes, a Carpentier, que estaba viviendo aquí, era agregado cultural cubano. Eran los años, por supuesto, en que Francia descubría la literatura latinoamericana y descubría también la revolución a través de Cuba. Fueron años en los que ambas cosas eran inseparables, la literatura y la revolución. Yo recuerdo que Jorge, que sin duda ha sido muy buen diplomático, a pesar de que Fidel Castro atacaba con ferocidad al gobierno chileno de Frei, iba a los cócteles de la Embajada de Cuba a demostrar su solidaridad con la revolución cubana y sin temor de que lo fueran a echar de la carrera, porque el Chile democrático de esos años no hacía esas cosas. También me tocó estar con Jorge Edwards en Cuba, cuando vivía las experiencias que describió de esa manera tan valiente, tan auténtica y tan temeraria en Persona no grata. Creo que es la única vez que he visto a Jorge perder esa serenidad, esa tranquilidad, que es una de sus características, esa flema inglesa, que le viene de sus orígenes ingleses. Y haberlo visto completamente desquiciado por la enorme presión que se vivía en esos momentos y la sensación de que se venía una represión muy fuerte contra los intelectuales disidentes o supuestamente disidentes, porque la verdad es que muchos de los que fueron castigados como tales no lo eran. Y me acuerdo también lo que fue su salida de Cuba, luego de esa experiencia terrible de la que dio un testimonio tan rico en vivencias, tan instructivo desde el punto de vista de las ideas y de la moral, que es Persona no grata. Me acuerdo haberlo visto llegar de Cuba directamente a Barcelona, a mi casa en Barcelona,
convertido en otra persona, en una persona presa de una paranoia perfectamente explicable y convencido de que el mundo entero estaba lleno de micrófonos y que era imposible hablar y ni siquiera pensar con libertad. En ese estado de ánimo escribió Persona no grata y efectivamente, alentado por Neruda, que era en esos momentos embajador del gobierno de Allende aquí en París. Tuvo un gran coraje al escribir ese libro y más todavía al publicarlo en contra de las recomendaciones de Neruda. Veo muchas caras jóvenes aquí, esos jóvenes no pueden saber siquiera, no pueden sospechar siquiera los ataques que recibió Persona no grata cuando apareció. La ferocidad de los ataques en toda América Latina y sobre todo la serenidad que él había recuperado aquí en París, con la que Jorge se enfrentó a esa campaña feroz, absolutamente feroz, tratando de desacreditarlo y desacreditar ese testimonio que afortunadamente a muchos les abrió los ojos sobre la verdadera realidad de la Revolución Cubana en esos años. Creo que Jorge es muchas cosas y muchas de ellas realmente admirables. Y como ha dicho Juancho Armas, sin ninguna duda, creo que es un gran memorialista. Y creo que lo es no solo porque la memoria, es decir, ese testimonio de lo vivido, él lo ha convertido en un género literario que le es propio, en el que se expresa con gran naturalidad, lucidez y originalidad, sino porque no solo en sus libros de memorias aparece el memorialista, sino también en sus libros, novelas y cuentos de pura ficción. Nunca son de pura ficción. La ficción se entremezcla en todos ellos con una experiencia personal, una experiencia que a veces es vivida y otras veces es leída. Pero, como el libro de Montaigne, que para mí es uno de los mejores que ha escrito, uno de los más interesantes, no solo por la visión de Montaigne, sino por la visión de Jorge Edwards enfrentado a ese modelo que, según el libro, es para él el autor de los ensayos. Creo que en todas las novelas de Jorge Edwards hay ese elemento testimonial que da a su obra un rasgo singular y común. Es uno de esos escritores latinoamericanos que encontró la manera de ser profundamente latinoamericano, saliendo más allá de las fronteras, no solo de su país, sino también de su lengua, al encuentro de otras culturas, de otros mundos. Creo que ese rasgo es un rasgo común a los escritores latinoamericanos de nuestro tiempo. Y creo que es una de las grandes virtudes de la literatura latinoamericana, haber roto con el provincianismo, haber roto con el regionalismo, haber roto con esas escuelas y movimientos detrás de los cuales, aunque a veces disimulada, pero está siempre la cara de esa cosa horrible que es el nacionalismo, esa visión pequeñita, muy distorsionada de lo que es la realidad, cuando una pequeña realidad se convierte en lo esencial, y más que en una realidad histórica o geográfica, en una especie de ideal. Creo que, aunque el nacionalismo ha sido, por desgracia, una realidad en América Latina y ha hecho un daño profundo a nuestra historia, guerras terribles, fortalecimiento de los ejércitos,
conversión de los ejércitos en partidos políticos. El nacionalismo, afortunadamente, en la literatura latinoamericana ha encontrado una resistencia, ha encontrado un obstáculo extraordinario, algo que nos ha defendido contra muchos de los otros estragos que hubiéramos tenido sin una literatura que se enfrentaba tan resueltamente, queriéndolo o no queriéndolo, al nacionalismo. Y creo que en esto Jorge ha sido uno de los escritores latinoamericanos que ha contribuido más a través de su obra, a través de sus ensayos, a romper esa visión pequeñita, esa visión ensimismada, que le nubla a uno la perspectiva y le hace trastocar enteramente los valores, no solo estéticos, sino también políticos, morales. Creo que la obra de Jorge Edwards es una obra que da un gran testimonio de nuestro tiempo, de su época, no solo de los grandes problemas políticos, sociales que hemos vivido, que estamos todavía viviendo en esta época, sino también una perspectiva que encara toda esa problemática de una manera que trasciende las fronteras de Chile, de América Latina, y adopta una posición verdaderamente internacional, que es la única que nos permite establecer las jerarquías en la importancia de los problemas y en la manera más adecuada de encontrarles solución. Quiero terminar este testimonio diciendo que estoy seguro que esta despedida a Jorge Edwards de París es prematura. Creo que la vinculación de París con Jorge Edwards, de Jorge Edwards con París, es demasiado profunda para que termine con su partida ahora hacia Madrid. Creo que él ha vivido muy de cerca eso que decía Acario Cotapo, si no me equivoco, de que hay una respireta parisina que es absolutamente imprescindible para ciertos escritores. Necesitan respirar París para sentirse cultos, para sentirse escritores, para sentirse con entusiasmo, para desarrollar nuevos proyectos literarios. Y creo que Jorge, yo también por supuesto, es víctima de esa necesidad. Y eso nos trae siempre, por una razón o por otra, a buscar esa respireta parisina que nos hace sentirnos más escritores, que nos da más entusiasmo y nos defiende contra la desmoralización que suele atacar a los escritores, sobre todo a partir de cierta edad. Sí que estoy seguro que Jorge va a seguir viniendo muchas veces a París y espero que en este escenario o en otros seguiremos rindiéndole homenaje y agradeciéndole su magnífica obra. Muchas gracias, Jorge. Les confieso, primero que nada, que no tengo una gran experiencia en materia de homenajes. Así que he visto torrentes de elogios. A veces me preguntaba si estaban destinados a mí o a alguna persona del lado. He descubierto que he hecho muchos libros, pero además que he hecho muy buenos amigos. Y yo creo que tengo que comenzar por ahí. El recorrido ha sido muy largo. Y esto de la respireta parisiense o parisina era una cosa que se decía en mi juventud. Yo leía crónicas de personajes olvidados ahora como
Joaquín Eduardo Bello, Pío Baroja, etcétera, y se hablaba de un cronista que se llamaba Alejandro Sagua, y él había inventado esa expresión de la respireta. Pero Acario Cotapos, que era un hombre encantador, un gran humorista y un músico notable, un músico de gran fantasía, era una especie de seguidor de Erik Satie, no en Chile porque se pasaba en París, pero Acario decía lo siguiente: tenemos que venderle Chile a los norteamericanos y comprarnos algo más chico cerca de París. Parecía una fórmula impecable, una fórmula perfecta, pero era una mezcla. Acario, que ha sido un maestro de la vida para mí, no un maestro exactamente porque yo no sé música ni pretendía estudiarla, ¿no? Pero un maestro vital. Acario, junto con ser un afrancesado declarado, confeso, era un chileno profundo, porque el agua mineral en Chile se llama Panimávida, que es un nombre indígena de una región del sur de Chile. Y Acario, cuando se sentaba en la cupol, no decía un Perrier, decía un Panimavit, s'il vous plaît. Y como lo conocían, le llevaban una Perrier. Pero Acario bebía Panimavit en Montparnasse. ¿Ven ustedes? Ahora, yo les quiero decir que el recorrido ha sido muy largo. A veces me sorprendo yo mismo de este recorrido, porque yo me eduqué en dos instituciones muy cerradas en mi tiempo, muy represivas, y que miraban la literatura con notable distancia. Uno de esos lugares era la familia burguesa. La familia no quería que yo fuera poeta ni escritor. La familia quería que yo fuera un hombre de negocios afortunado y que ganara mucho dinero, o que fuera un abogado, pero un abogado no de pequeñas causas, sino un abogado de grandes empresas y de grandes bancos. La familia quería esas cosas. Y yo tenía una cómplice, porque era una lectora casi secreta, que era mi madre, que era una gran afrancesada y una gran lectora. Y yo creo que los orígenes de mi curiosidad y de mi amor finalmente por la ciudad de París y por la cultura francesa viene de que ella era lectora, por ejemplo, de Colette, era lectora de Pierre Loti, y había leído mucho en su juventud a Anatole France, y me contaba historias de Anatole France. Entonces había un padre poderoso y temible en la casa que me tenía destinado a mí a las finanzas, a la bolsa de comercio y a esas cosas, ¿no? Y una madre un poco secreta, lectora, y que me hablaba y me prestaba libros. Así que por ese lado yo estaba destinado a eso. Y después la otra gran institución era la Compañía de Jesús, el colegio de los jesuitas, y ellos me habían decidido que yo tenía que ser un fenomenal jesuita, porque yo era bueno para los estudios de filosofía, de apologética, así que ya me tenían destinado. Y algunos de estos jesuitas decían: tienes que llegar a ser santo. Bueno, y yo les voy a explicar cómo comenzó esta ruptura mía con esos mundos. Yo creo que comenzó con la lectura. Yo descubrí la lectura y comencé por la poesía, y comencé por la poesía leída en antologías, y que me llevaba a mí a buscar otras obras de esos poetas que leía en antologías, y comenzó con algo que se podría llamar el deslumbramiento, la fascinación frente al lenguaje literario de gran calidad. Entonces yo me encontré con un manual de técnica literaria, por ejemplo, que citaba versos de Quevedo, de San Juan de la Cruz, de Lope de Vega,
Y yo, el límite máximo en la modernidad de ese manual era Rubén Darío. Y yo empecé a leer a esos autores, empecé a buscarlos y terminé convertido en un poeta necesariamente clandestino, porque yo escribía en una institución que me destinaba a ser hombre de negocio y en otra institución que me destinaba a ser padre jesuita. La salida se produjo por caminos muy curiosos, porque en la casa de mi abuelo se hablaba algunas veces de este escritor de la familia, que se llamaba Joaquín Edwards Bello, que han mencionado Juancho y creo que Mario, en fin. Pero nunca en la casa de mi abuelo se decía Joaquín. En la casa de mi abuelo se decía el inútil de Joaquín. Y entonces yo pensé, naturalmente, que si yo me dedicaba a escribir y a hacer las cosas que hacía Joaquín, iba a ser el segundo inútil de la familia. Así que yo me resigné, en cierto modo, a la marginalidad, a la clandestinidad desde muy chico. Yo a los 14 años escribía poemas y se los leía y tenía 3 lectores en el colegio de San Ignacio. Y esos 3 lectores no sabían nada de poesía, así que me encontraban un gran poeta. Porque yo leía a Neruda, yo tenía un sentido de la musicalidad del lenguaje. Leía a Neruda o leía a García Lorca, a Federico, y qué sé yo, y hacía poemas nerudianos, García Lorquianos. Leía poetas muy raros que ya nadie lee. Por ejemplo, me acuerdo de haber leído mucho a Eduardo Marquina. A veces pienso que lo inventé, pero no, existía. Y leía muchas cosas que tomaba sin mayor discriminación y terminaba escribiendo poemas a la manera de. Y como mis amigos no conocían ni a Marquina, ni a Neruda, ni a García Lorca, creían que yo era un genio de la invención literaria. Yo sabía que no lo era. Pero, por otro lado, el inútil de Joaquín me daba una imagen, un fantasma dentro de la familia, porque Joaquín había escapado de la familia. Cuando Joaquín publicó su primer libro, que se llamaba El Inútil, mi título es paródico, El Inútil de la Familia, porque el primer libro de Joaquín se llamaba El Inútil, era completamente inencontrable en el Chile de mi juventud. Ese es un libro que fue publicado por Joaquín y que escandalizó de tal manera a la familia que la familia compró toda la primera edición. En vista de eso, Joaquín se sintió muy satisfecho y publicó una segunda edición. Cuando ocurrió esto, Joaquín fue gravemente amenazado. Joaquín le había mandado su libro al Crítico del Mercurio, que era el diario de su primo rico, porque había esa rama de la familia que había hecho dinero en la minería y que había comprado ese diario. Cuando le entregó su primer libro al Crítico del Mercurio, el Crítico del Mercurio era un cura, era un sacerdote católico, y entonces analizó el libro con gran detalle en su crónica y al final escribió la siguiente frase memorable: en resumen, lo peor de lo peor. Bueno, entonces eso fue el escándalo más notable, y Joaquín, que era nocturno, era bastante jugador, tenía una cantidad de defectos notables. Yo tengo algunos, pero no todos. Joaquín se refugió en un prostíbulo que quedaba al sur de la estación central de Santiago, en una calle que se llamaba la calle Borja, por San Francisco. Tenía un nombre santo, pero lo tenía ocupantes poco santas, digamos. Y entonces se refugió Joaquín, cuando se produjo ese escándalo del Inútil, en un prostíbulo que tenía nombre. El prostíbulo se llamaba La Gloria. Y en ese prostíbulo había un conjunto de cantantes,
buenos cantantes y buenas cantantes. Y después le preguntaban a Joaquín, ¿dónde estabas escondido? ¿Dónde estabas? Y él decía, estaba en la gloria. ¿Ven ustedes? Así que, por un lado, yo empecé a adquirir una disidencia, una contradicción, una marginalidad que se reforzaba con la lectura y con el ejercicio literario. Y mis poetas de ese tiempo eran Jean Arthur Rimbaud, eran el primer Neruda, donde Tentativa del hombre infinito es un barco ebrio, es un bateau ivre a la chilena, con un tránsito cerca del mar, por unas montañas, por de frente a las estrellas, etc. Y esas cosas. Entonces se producía este fenómeno, pero yo le hablaba mucho a mis amigos de entonces de las experiencias de un alumno de jesuita. Les hablaba de los retiros espirituales, del terror al infierno que nos inculcaban en los retiros, de cómo nos escapábamos del retiro, de la casa de retiro, escalando un muro y yéndonos a los bares del pueblo, y volvíamos al retiro a los 14 años de edad o a los 15 años de edad, volvíamos completamente borrachos, con los labios marcados por estos círculos morados que dan el título de mi libro de memorias que acaba de salir. Y una vez le conté esta historia a un alumno de un colegio inglés, que se llama Roberto Torrete, filósofo chileno que todavía vive, qué sé yo, y hace clases y escribe muchísimo. Y Roberto Torrete me dijo, mira, es curioso porque tú hablas de las mismas cosas de que habla un escritor de lengua inglesa que se llama James Joyce. Yo no había oído hablar nunca de James Joyce, pero fui a una librería y conseguí Dublineses, El retrato del artista adolescente y Ulises. Y entonces yo me devoré esos libros a los 14 o 15 años de edad. Y los tengo las ediciones firmadas en el año 1946 y 47, con una firma que era diferente a la que uso hoy, que era una firma de adolescente, digamos. Bueno, después publiqué ya un primer libro de cuentos que se llamaba El Patio, y me hicieron una entrevista. Me hizo una entrevista un periodista del PEN Club de Chile por la radio, y me dijo, ¿qué literatura le interesa a usted? Yo dije, mire, me interesa mucho James Joyce, me interesa William Faulkner, me interesa Thomas Mann, y me interesa, no sé qué más dije, creo que Kafka. Y el periodista, bastante escandalizado, me dijo, ¿pero qué autores chilenos le interesan a usted? Yo dije, mire, me interesan Pablo Neruda, Vicente Huidobro y María Luisa Bombal, que me parece una excelente antología, ¿eh? Pero a la semana siguiente, en el mismo programa, un viejo autor hizo una entrevista de una ferocidad total, que decía que yo era un joven imberbe e insolente y un rara avis, porque quería integrarme a la literatura chilena, demostrando un olímpico desdén por esa literatura. Y en realidad yo no quería integrarme a una institución, a una literatura. Yo quería escribir lo mío de la manera que fuera. Después, cuando vine a París, vi que esa ruptura frente a la academia, frente a la tradición regionalista, etcétera, era una ruptura que se había producido de formas diferentes, digamos, en todos los escritores latinoamericanos que conocí entonces, en Mario, en Julio Cortázar, en Carlos Fuentes, etcétera. Pero los comienzos eran duros, venían de un mundo oscuro. El San Ignacio, el colegio de San Ignacio, era de una oscuridad neblinosa y húmeda, y con personajes oscuros que pasaban por corredores sombríos, ¿no? Así que era un conjunto impresionante en cierto modo, de pesadilla, ¿no? Pero en eso me formé y de eso conseguí salir
y quedar vivo y estar vivo ahora a los 82 años de edad, porque alguien aquí dijo que tengo 83, tengo 82. Qué cosa. Pero conseguí sobrevivir, conseguí escribir y encuentro que esta aventura de la escritura y de la vida ha sido una aventura maravillosa. He pasado momentos muy malos, muy difíciles, pero finalmente me reconcilio conmigo mismo. Creo que insistir en escribir, tener fidelidad por lo literario, una fidelidad a toda prueba, a veces con disgustos en todos los terrenos, no ha estado, después de todo, tan mal. Yo creo que ha estado bastante bien. Yo creo, además, que la fidelidad a las palabras es una fidelidad al sentido de la libertad. Porque a mí me parece que la palabra no reprimida, la palabra no sojuzgada, es lo más libre que existe. Porque la palabra lo pone a uno en contacto, en relación con el mundo del tiempo, con el espacio, con la naturaleza, con las ideas, y la palabra además es el gran instrumento de la memoria, y por lo tanto de la memoria que inventa el pasado y lo reconstruye, porque la memoria felizmente es incompleta. Si fuera completa estaríamos perdidos. Yo pienso que Funes el Memorioso, ya que se habló de Borges aquí, es un gran cuento sobre la literatura. Porque Funes es un hombre que tiene una memoria perfecta y eso lo mata, lo destruye. Se habló aquí de mi memoria. Yo tengo más o menos buena memoria, pero felizmente muy imperfecta. Y entonces los espacios vacíos, los huecos de mi memoria, los olvidos de mi memoria, digamos, me hacen escritor, me hacen escribir, porque escribo en historia que conozco bastante bien, que investigo, converso sobre ella, pero hay una cantidad de cosas que no conozco y esas cosas desconocidas son las que impulsan más mi escritura. Es decir, mi escritura se hace con memoria, pero se hace también con olvido. Y yo creo que Funes es una víctima de la memoria total. Porque para mí, meterme en un tema e imaginar situaciones en que estuvieron mis personajes, imaginar a Joaquín en La Gloria, por ejemplo. Yo me imagino muy bien a Joaquín en La Gloria, pero yo no estuve con él ahí. Y yo no conocí La Gloria. Pero hay un hijo de una de las cantantes de La Gloria que tiene un nombre, se llama Esmeraldo, el hijo de una de las cantantes de La Gloria, porque en Chile a los que nacían el día de la batalla de Iquique, la batalla naval, le ponían el nombre del barco chileno que fue hundido ahí, la Esmeralda. Entonces les ponían Esmeraldo o Esmeralda. Este Esmeraldo, hijo de una cantante de prostíbulo, era un personaje popular, fantástico, que Joaquín desarrolla en su novela El Roto. Y yo les voy a contar, ya casi para terminar, un detalle sobre el ingenio, la malicia y a veces la maldad de Jorge Luis Borges, puesto que hablamos de él aquí. Porque yo estuve toda una tarde con Jorge Luis Borges en su casa. Y Jorge Luis Borges había leído El Museo de Cera, mío. Se lo había leído a Adolfo Bioy Casares, a quien le gustaba mucho ese libro. Y entonces me preguntó Borges por Joaquín, porque era un personaje de su generación que lo había conocido. Y yo le tuve que contar que a Joaquín se acababa de suicidar. Joaquín se suicidó porque le vino un ataque de paraplegia o algo así, quedó paralizado de un lado y se pegó un tiro. Y entonces Borges me dijo, paralizado de un lado, l'homme qui rit. Era bastante terrible como comparación, pero en fin, yo ahí escuché. Pero después me dijo algo genial. Me dijo, yo me acuerdo
de un libro de Joaquín. Me acuerdo de la tapa del libro, sí, le dije. Me acuerdo del título, El Roto. Y me acuerdo del nombre del personaje principal, Esmeralda. Sí, le dije yo. Y él me dijo, es mucho, ¿no? Así que esas eran las situaciones. Eso así. Sin contar todo eso es muy largo. Es muy conmovedor ver que uno tiene tan buenos amigos que hablan tan bien de uno, a lo mejor en privado no tan bien, pero por lo menos en estas circunstancias hablan bien de una manera elocuente y convincente y que a mí me conmueve y me impresiona. Se podría hablar de nuestras acciones literarias mucho rato. Yo quiero terminar con dos cosas. Yo estoy ahora releyendo los ensayos de Octavio Paz, porque me han invitado a un homenaje a Octavio Paz en sus 100 años. Y yo, como dijo Mario, escribí hace unos 5 o 6 años un libro que se llama La muerte de Montaigne, un libro sobre Montaigne. Yo escribí sobre Montaigne porque cuando chico yo era lector de Baroja, de Azorín, de Unamuno, y ellos mencionaban muchas veces a Montaigne. Así que me quedó dando vuelta este nombre y de repente lo tomé y lo empecé a leer y lo releí y escribí una novela, que es una casi novela, porque hay un crítico mexicano que dice que yo soy el experto de la casi novela. Pero ser experto en la casi novela, o sea, afirmar que alguien es experto en la casi novela tiene una cierta pretensión, porque significa saber lo que es una novela. Entonces, saber que esto es casi una novela. Bueno, de todas maneras, escribí sobre un Montaigne que es el siguiente. Un personaje de Chile que mira desde su casa en la costa chilena el paisaje chileno, la política chilena, la vida chilena, con la mirada de un lector de Montaigne, de un apasionado lector de Montaigne. Eso es la novela, en realidad. Es una novela ensayo, se puede decir. Así que, por una parte, me interesé en Montaigne, lo leí mucho, no investigué, no fui a Burdeos y descubrí que el taxista no sabía quién era Montaigne y que la gente de la recepción del hotel tampoco sabía. Entonces yo dije, yo soy un chileno completamente extraviado en este mundo. Después conseguí ir a la torre de Montaigne, a la montaña, digamos, que está ahí al lado de Saint-Émilion, de Castillon, de un lugar así. Conseguí ver y comprobar que había existido Michel de Montaigne y hice un libro muy apasionado sobre él, que le gustó bastante a los españoles y que los franceses rechazan casi por principio. Bueno, así es la vida de una escritora, ¿no? Son las cosas. Pero después estoy leyendo los ensayos de Octavio Paz. Yo creo que Octavio Paz es el Montaigne latinoamericano, por su distancia con respecto a los temas, por su serenidad, por su elegancia literaria, que no es una elegancia académica, sino que es la elegancia de la persona que recoge lenguajes de la calle y que los transforma en estilo, en buen lenguaje. En ese punto yo creo que hay una relación de Montaigne con respecto al lenguaje de los campesinos de su tiempo, con Octavio Paz y los mexicanos de su tiempo. Y enseguida creo que hay un sentido de la libertad y de algo que Octavio, por ejemplo, llama la imaginación crítica, que es una imaginación libre y que hace la crítica de la crítica, según Octavio Paz, porque hace la crítica de la sociedad burguesa que hizo Marx. Dice, está bien, esta crítica es fundamental, hay que entenderla, pero también hay que hacer la crítica de la crítica. Y eso es una forma original para mí y estimulante de ver el tema. Y enseguida Montaigne dice algo fundamental que Octavio Paz dice de otra manera. O Montaigne insiste en lo siguiente, dice, escribo ensayos, no escribo resultados.
A mí me parece una magnífica y estimulante definición del género del ensayo. Se ensaya y no se proponen resultados. Quizás se proponen más preguntas que respuestas. Yo creo que hay una afinidad ahí de Montaigne con Octavio Paz, y yo me siento modestamente metido en esa corriente, por lo menos. La imaginación crítica, la memoria incompleta que revisa el pasado y que no lo puede reproducir, que lo tiene que reinventar, y la admiración por la gran literatura sin fronteras. Es lo que dije yo de chico, cuando dije que me gustaba mucho la literatura de Faulkner y de James Joyce, y fui atacado furiosamente por los señores de la Sociedad de Escritores y del Pen Club de esos años, con una notable excepción, que fue un viejo crítico, pero que era un buen lector, que se llamaba Ricardo Lachon, y que dijo: los jóvenes escritores tienen derecho a leer lo que les dé la gana. Yo creo que tienen derecho a leer lo que les dé la gana, los jóvenes de entonces, y los jóvenes de ahora, y los viejos de ahora. Y con eso creo que termino, y les agradezco mucho su atención y su amistad y su generosidad.